¿Quieres decir adiós al surco nasogeniano? Quédate y te enseño las mejores técnicas para eliminarlo. Vamos con el primer masaje para decir adiós al surco nasogeniano y para parecer también un poquito más joven. Bien, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo empezamos? Importante, puedes utilizar o bien aceite de argán o bien utilizar aceite. Yo en este caso no hace falta utilizarlo, tengo la piel bien, limpita, sin problema. Vale, ¿cómo voy a hacer? Pues fijaros, voy a poner las palmas de las manos aquí, ¿vale? Justo debajo del hueso, ahí, y sobre todo esta parte, ¿vale? No tanto la palma entera, sino esta parte, importante, esto, ¿bien? Coloco, me puedo incluso colocar aquí, y desde aquí voy a tirar hacia arriba, hacia sienes. Ahí. ¿Vale? Repito. ¿Cuántas veces, Rubén? 10 veces. Hacia arriba. Como veis, el masaje que estoy haciendo es profundo para eliminar un poquito la profundidad que tienen a veces esos surcos, ¿vale? Y va a hacer también que se movilice, ¿vale? Con lo cual, aquí, hacia arriba, 10 veces. ¿Cuándo mejor? Por la mañana y por la noche. Además, con este masaje que estamos haciendo, vamos a elevar también pómulos. Y atentos porque también hay un vídeo para elevar pómulos, o sea que ir fijándonos un poco. Segundo masaje que vamos a hacer, pues fijar, vamos a hacer un poquito de pellizcos. El pellizco siempre tener cuidado de no haceros daño, ¿vale? Eso está claro, ¿no? Está claro que es así. Perfecto. Lo vamos a hacer primero de forma suave y repetitiva, ¿vale? Y vamos a empezarlo desde aquí de la nariz hasta abajo, ¿vale? Hasta la comisura de los labios, siguiendo todo el surco nasogeniano. Esa es la primera. Entonces, fijaros, vamos a hacerlo aquí, me voy a colocar aquí para que lo veáis bien, ¿vale? Empezamos aquí arriba con estos dos deditos, Ahí. Suave y constante, Quédate con estas dos palabras, suave y constante. Ahí sería. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar? Pues 1 o 2 minutitos. De arriba hacia abajo. ¿Vale? Y ahora si lo hacemos los dos a la vez, ¿vale? Sería aquí. Cuando lleves aproximadamente un minutito, oye, ¿cuánto es un minuto? Pues mira, más o menos, si lo haces, vamos, más o menos un minutito, Puedes hacerlo unas 40 o 50 veces, ya llevas un minutito. Después, pues la siguiente sería, al minuto, hacerlo más rápido y un poquito más fuerte, ¿vale? Pellizcamos un poquito más, cogemos un poquito más de, ¿vale? De piel y estiramos un poquito más. Más rápido. En este caso no es tan suave. Estiramos un poco más y el pellizco un poquito más hacia afuera, ¿vale? Esto va a estimular, el colágeno, ¿vale? Y también la elasticidad también de la piel. Así que, súper segundo ejercicio. El surco nasogeniano es la línea que va desde los lados de la nariz hasta la comisura de los labios, formada por la pérdida de firmeza y elasticidad de la piel. Puede ser más profundo en un lado del rostro debido a factores como la postura al dormir, predominio de un lado al masticar o la simetría muscular. Estos ejercicios y puntos son la mezcla de lo mejor para decir adiós al surco nasogeniano. Fijaros que se me ha quedado un poquito la marca porque he estado trabajando bien, O sea que eso también se puede notar, ¿vale? No dolor, pero sí notar esa sensación, como si estuviera un poco vibrando un poquito por dentro, ¿no? Esa sensación de que está así, ¿vale? Eso es importante. Vamos al tercero. El tercero es muy sencillo, muy fácil, ¿vale? Es un ejercicio de resistencia, con lo cual lo que va a provocar es que tengamos como más fuerza en esta musculatura, ¿vale? Es así. Vamos a llenar. ¿Habéis inflado globos alguna vez, me imagino? Pues vamos a hacer prácticamente eso. Inflamos, ¿vale? Fijaros que inflamos todo. Y vamos a taparnos la boca y después vamos a hacer, sobre todo, hincapié en la parte de arriba, de esta parte, de los labios, ¿vale? Os lo represento para que lo podáis ver, que no voy a poder hablar, claro. Bien, entonces...
Con esto lo que hago es inflar y después intentar expulsar el aire, pero tapándome la boca, y de esta forma el aire lo voy a acumular aquí arriba. Repito, última. Y dejo ir, ¿vale? Con lo cual tonificamos musculatura. Pasamos ahora con los puntos. Vamos con el primer punto, Kuan Yao ID18 o hueco de la mejilla Kuan Yao, que no me he liado, que está bien dicho, ¿eh? Vale, perfecto, lo buscáis y no por ahí. Entonces, fijaros dónde es, ¿eh? Mirar, termina el ojo, ¿vale? Como el rabillo un poquito del ojo, dejo caer el dedo, después del hueso, ¿vale? Dale un poquito si apretáis, con lo cual, cuidado con apretar mucho, que duele. Es un punto bueno, duele, pero que moleste un poco. En los dos lados, claro, ¿vale? Bien, ¿cómo se hace? Estamos aquí, lo que vamos a intentar es estirar hacia afuera, ¿vale? Es decir, hacia los costados, hacia las orejas, ¿vale? Tenemos el punto, pero vamos a ayudarnos de este dedo también para que no sobre. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Pues justo ahí, ¿vale? Justo en el surco. Y de esta forma tiramos un poquito, ¿vale? Tiro un poco, suelto, tiro un poco, suelto, tiro un poco, suelto. Esto lo hacemos unas 10 veces, ¿vale? Y después empezamos a masajear en esta parte hacia afuera, ¿vale? Una vez que también ha trabajado la zona del surco. Esto lo que vamos a hacer es darle un poquito más de tonificar un poquito el músculo y elasticidad para la piel. Así que, Kuan Yao. Segundo punto que vamos a hacer y último, el I20, Yin Qiang, o como sería como algo así como el elixir de la fragancia, ¿no? Sabéis que es un punto que me gusta además y que trabaja muy bien. ¿Por qué? Porque va a trabajar en esta zona. Y si empiezo a trabajar aquí, el músculo va a repercutir en todo el surco. Con lo cual, ¿cómo lo encontramos? Si no lo sabéis, ponemos deditos aquí, aletas de la nariz, ¿vale? Primero hacia adentro y después hacia afuera. Y ahí lo tenemos, ¿vale? Hay que presionar un poco. Oye, duele un poco. No tiene que doler, pero tiene que molestar. Mi recomendación, si en ese momento, oye, que dices, mira, lo voy a hacer porque es por la noche, o lo voy a hacer por la mañana, pero tengo un ratito antes de salir, bueno, clava un poquito la uña para que notes un poco toda la sensación, ¿vale? Sería aquí, clava un poquito la uña, ahí, y empieza tirando hacia arriba, ¿vale? Como si estuvieras enfadado, un poco, ahí. Y ahí empieza a girar, aquí. ¿Vale? De esta forma lo que estamos haciendo también es tirar, ahí, ¿vale? Y estamos trabajando ya el surco, ¿vale? Venga, vamos a hacerlo ahí. Y estamos aproximadamente 1 o 2 minutitos, aquí. ¿Vale? Perfecto. ¿Cuándo hacen los ejercicios? Pues lo mejor siempre por la mañana y por la noche también. Oye, que no puedo hacerlo todo el rato, pues por la mañana mejor, como para activar un poquito la cara y activar un poco la musculatura, la elasticidad. Por cierto, este último ejercicio, que no sé si lo he dicho, aumenta también la circulación sanguínea, o sea, con lo cual, muy bien. Y como siempre, a seguir haciendo los ejercicios, a estar aquí, like, campanilla, suscripción y hasta la curación y más allá.